Hola, bienvenido a este curso de repaso del bloque 3, Herramientas avanzadas de software de aplicación de Informática 2. En este breve curso repasaremos los temas de procesadores de texto con combinación de correspondencia, presentadores electrónicos, donde veremos la animación MODS, hojas de cálculo con funciones avanzadas trigonométricas, y vamos a reconocer la importancia del uso del software de aplicación en la vida cotidiana y elegir procesadores de texto, presentadores de hojas de cálculo, presentadores y hojas de cálculo pertinentes como apoyo de sus actividades académicas. Iniciemos con el tema de combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es una técnica que nos permite crear múltiples documentos a partir de un documento principal y de una tabla de datos o un origen de datos. La combinación de correspondencia lleva los siguientes pasos. Primero, vamos a crear el documento principal, que contiene información estática que se repite en todos los documentos. Por ejemplo, un oficio, una circular, una carta de presentación, en donde tenemos texto que es el mismo para todos los destinatarios. Después vamos a crear o a conseguir una fuente de datos personalizada, que puede ser en Excel o puede ser una tabla en Word, o también se puede crear dentro del mismo Word una pequeña base de datos NDB para esta fuente de datos. Eso sería a lo que se le llama el origen de los datos. Una tabla con los nombres personalizados de a quienes vamos a dirigir el documento. Después vamos a insertar lo que se llaman campos de combinación. Los campos de combinación por lo regular vienen identificados con doble signo de menor que y de mayor que al inicio y al final, y son los que nos van a servir para insertar los datos de la tabla del origen de datos. Es decir, a través de los campos de combinación podemos tomar los datos que se encuentran en el origen de datos. Y por último, una vez que ya hemos insertado los campos de combinación en el documento principal, podemos ya proceder a generar los documentos personalizados, en donde ya de manera precisa se irán sustituyendo los campos de combinación por los nombres que aparecen en el origen de datos. Vamos a ver cómo funciona. Para el siguiente ejemplo vamos a preparar un documento principal. En este caso vamos a tomar, se pueden tomar de las plantillas, por ejemplo de la plantilla empresa, o podemos crear un documento en blanco. Eso ya será nuestra decisión, y cualquiera que sea el caso. Por ejemplo, aquí ya tengo un documento principal creado donde he puesto algunos encabezados que después voy a modificar por campos de combinación. Se pusieron de esta manera para que sea fácil de identificar. Todos estos: nombre de destinatario, puesto, nombre de la compañía, dirección, ciudad, estado y código postal, se van a sustituir por campos de combinación, y para que cuando se generen los documentos personalizados ahí aparezcan los nombres y los datos que yo deseo. Bien, este se llama documento principal. Toda la información estática es esta, la que se repite para todos, y la información que se va a modificar es la de los campos de combinación, que más adelante sustituiremos en este documento principal. Una vez creado el documento principal, necesito una fuente de datos. Voy a asumir que tengo ya una tabla en Excel que se llama clientes XLS, y en esta tabla, que es una hoja de cálculo normal, donde tenemos los encabezados: nombre de destinatario, puesto, nombre de la compañía, dirección, ciudad, estado y código postal,
Esos encabezados o títulos son importantes porque son los nombres que vamos a ocupar para los campos de combinación y que servirán después para que se vayan sustituyendo cada uno de los datos en los documentos combinados. Aquí en total, por ejemplo, tengo del 2 al 14, estamos diciendo que tengo 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Voy a crear 13 documentos combinados. Ahora, el segundo paso es, como mencionamos, conseguir la fuente de datos, que ya vimos que es clientes XLS, pero necesito ir al menú correspondencia y luego entrar a seleccionar destinatarios, y dentro de seleccionar destinatarios usar una lista existente porque ya la tengo realizada, prehecha. La busco en la carpeta, aquí está clientes, lo abro. Al abrirlo me pregunta Word en cuál de las hojas de la hoja de cálculo está la tabla de datos. Normalmente está siempre en la hoja 1. Seleccionamos la hoja 1 y después le damos clic en aceptar. Con estos pasos abro la fuente de datos que voy a personalizar. A continuación, una vez que ya abrí la fuente de datos, tiene que estar abierta porque si no, no puedo insertar los campos de combinación. De manera automática, Word detecta cuáles son los campos que vamos a ocupar para hacer la combinación y me hace una relación equivalente de todos los campos que están en la hoja de Excel. Por ejemplo, nombre del destinatario, puesto, nombre de la compañía, dirección, ciudad y código postal. Todos estos datos son los mismos que están en la hoja de cálculo. Esto es importante porque yo voy a seleccionar estos campos para meterlos al documento en lugar de los espacios que yo había definido. Por ejemplo, en lugar del nombre de destinatario que yo tenía entre corchetes, le doy clic en nombre del destinatario y desaparece los corchetes, y ahora quedan dos símbolos de menor que y dos de mayor que esto ya indica que acabo de insertar un campo de combinación. Me falta insertar todos los demás. Vamos a ver cómo queda. Y aquí podemos ver que he ido insertando primero nombre de destinatario, luego el puesto, nombre de la compañía, y así sigo insertando para sustituir estos corchetes que había yo puesto para facilitarme identificarlos, hasta que queden todos sustituidos por campos de combinación. Una vez que logro sustituirlos, mi documento queda así. Podemos observar que ya quedaron puros campos de combinación. Este es el paso C, inciso C, insertar los campos. Están ya en todos los lugares en donde yo voy a insertar datos personalizados. Eso es importante porque ya me va a poder permitir generar mis documentos combinados. Hasta ahí ya estoy en el paso previo a hacer la combinación de correspondencia. Con el botón vista previa de resultados puedo ir recorriendo uno por uno los elementos de la tabla de datos. Por ejemplo, si yo hago clic en vista de resultados, que es se activan, vamos a decir así, los datos de la tabla, y como estoy en el número 1, en la posición 1, los datos que se activan son los del primer cliente, y aquí observemos que en lugar de los campos de combinación aparecen los datos de la persona del primer registro, del primer renglón. Ya se combinó de alguna manera la información. Si yo voy avanzando dando clic en la flechita, van a ir apareciendo los demás: Jairo, Ulises y Edgar, y puedo ir recorriendo hacia adelante y hacia atrás todos los documentos combinados. Cuando ya estoy seguro de que está bien mi combinación,
Lo que procede ahora es efectuar la combinación final, que se puede hacer de varias maneras. Doy clic en finalizar y combinar y tengo varias opciones. Puedo editar documentos individuales, aquí puedo imprimir documentos o puedo enviar todos los documentos por correo electrónico. En este caso puedo elegir editar documentos individuales y al hacer clic se generarán los 13 documentos que corresponden a cada uno de los destinatarios. Ese es el paso final, generar documentos combinados.